evaluación física del recién nacido debe ir precedida en todos los casos de una buena historia obstétrica para evaluar los riesgos debidos a factores de embarazo como infecciones congénitas o rasgos patológicos detectados durante las ecografías intrauterinas. En el caso de el recién nacido sano, la evaluación física debe comenzar siempre con la valoración de la coloración y la actitud del lactante. El examen requiere un silencio total para poder evaluar mejor los parámetros fisiológicos, la frecuencia cardíaca y los pulsos femorales. A continuación, el examen debe ser ordenado y metódico para observar y descubrir todas las zonas visibles del recién nacido. Empezamos con la actitud. La postura normal de reposo de un bebé es en flexión con los muslos, las piernas y los antebrazos flexionados. Las respiraciones torácicas son regulares sin signos de esfuerzo como la retracción subcostal o yugular. Los movimientos típicos de las extremidades tienen un carácter circular con apertura y cierre de las manos, movimientos espasmódicos de los miembros inferiores en flexión, extensión y posturas típicas como por ejemplo la posición de esgrimista con un antebrazo extendido y el otro flexionado en función de posición de la cabeza. Cuando está despierto, el niño abre y cierra los ojos espontáneamente, mostrando a menudo movimientos de rumiación y protrusión de la lengua. Con respecto a la reactividad y tono, la normalidad neurológica es un índice fundamental del estado clínico, generalmente del recién nacido. El sufrimiento fetal, las malformaciones congénitas, las aneuploidías y las infecciones congénitas pueden manifestarse a menudo con diversos grados de hipotonía generalizada. La hipotonía es muy típica en niños con síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi o niños nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica. El examen neurológico se realiza tras la evaluación de la actitud e incluye las evaluaciones que se describen a continuación. Primero, tono axial. Partiendo de la posición de decúbito supino, se evalúa el reflejo de prensión palmar del niño dándole los pulgares. Luego se realiza un movimiento de tracción agarrando los antebrazos para pasar a la posición de sentado. El niño normalmente flexiona los antebrazos sobre los brazos para ayudar al movimiento y tratar de flexionar el cuello para mantener la cabeza en la línea del tronco. En el primer mes de vida es normal un cierto grado de retraso en la posición de la cabeza en la línea media. Por el contrario, el abandono total de la cabeza y los brazos es un signo claro de hipotonía patológica. El tono axial también se evalúa en la suspensión ventral de niño.
comisura de la mejilla con un dedo. El niño se gira en esa dirección y abre la boca. Este reflejo desaparece a los 4 meses. Reflejo de succión. La estimulación de la lengua o el paladar induce al bebé a succionar. El desarrollo de este reflejo es muy precoz, ya en la semana 25 de la edad gestacional, pero el desarrollo completo y la coordinación con la deglución solo se producen a partir de la semana 32. El reflejo de prensión palmar presente en las manos y los pies hace que los dedos se flexionen hacia la palma cuando se coloca un objeto en ella. Está presente hasta los 2 a 3 meses de edad en las manos y persiste más en las palmas de los pies. Ahora el reflejo de Galland. Desde la posición de suspensión ventral, la presión y el roce en el lado de la columna lumbar provoca un movimiento de las caderas hacia el lado estimulado. El reflejo tónico de cuello o reflejo de esgrimista. Al girar la cabeza del niño hacia un lado, el brazo del lado de la cabeza se extenderá con la flexión del brazo del lado opuesto. El reflejo de marcha automática. Si se sostiene el bebé en posición ventral bajo los brazos mientras los pies tocan una superficie plana, se producirá un movimiento similar al de un paso. Un examen neurológico y de reactividad general exhaustivo permite evaluar la vitalidad del recién nacido. Los reflejos primitivos que se pueden evocar son reflejo de Moro, el de Galland, marcha automática, succión, prensión palmar y reflejo tónico asimétrico. Con respecto al color, el color de la piel al nacer en la raza caucásica es normalmente rojo violáceo y cambia a un rojo rosado en 24 horas. Los cambios que pueden verse son: primero, ictericia, que es visible para valores de bilirrubina más de 5 miligramos por decilitro. El estado anormal en los lactantes menores de 24 horas de edad, ya que puede significar sepsis, incompatibilidad RH o infecciones del grupo TORCH, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, virus del herpes simple. Después de 24 horas puede ser de naturaleza fisiológica. Hiperpigmentación en algunos grupos étnicos es típica en el escroto, en las orejas, la zona periumbilical. También podemos ver palidez, puede estar asociada a anemia, a shock, a sepsis o ductus arterioso persistente. Mala perfusión de la piel, el flujo sanguíneo inadecuado a través de la piel, a veces con piel reticulada, potencialmente asociado a condiciones graves como sepsis y asfixia perinatal. También plétora, color rojo intenso, es la plétora. Está asociada a la policitemia. También podemos ver cianosis. Se distingue en cianosis central, piel azulada que incluye la lengua, las mucosas y los labios, debido a una baja presión parcial de oxígeno y una baja saturación de oxígeno. Y cianosis periférica, que es piel azulada en las extremidades distales con una saturación de oxígeno normal, secundaria a un aumento de la extracción de oxígeno por los tejidos. Y por último, acrocianosis,
azulados. Puede ser normal poco después del nacimiento. Se debe a una mala circulación periférica en las primeras horas de vida y suele remitir calentando o masajeando las extremidades. Con respecto a la piel, el aspecto de la piel del recién nacido varía según la edad gestacional. Los bebés prematuros tienen una piel brillante y lustrosa, a menudo con un pelo fino llamado lanugo. Los bebés nacidos post-término tienen la piel escamada y las uñas largas. A continuación se describe otras posibles características. Vérmix gaseoso, sustancia lipídica de color gris perla que recubre y protege la piel del feto. Nevus simplex o mancha salmón, lesiones únicas o múltiples del color rojo rosado, a menudo presentes en la línea media de la cara, en la nuca, el cuero cabelludo o los párpados. Estas lesiones se desvanecen con la acupresión y se producen en el 40-60% de los recién nacidos. Por lo general, desaparecen en 1 o 2 años, aunque las lesiones de la parte posterior de la cabeza pueden persistir sin cambios a lo largo del tiempo. Mancha de vino de Oporto, presente al nacer, debe distinguirse del nevus simplex, ya que no se desvanece con la acupresión. No desaparece con el tiempo, suele localizarse en la frente y en la mejilla de forma unilateral y suele estar relacionada con el síndrome de Sturge-Weber. Hemangiomas son los tumores benignos de tejido blando más frecuente en la infancia y se dan en el 12% de los recién nacidos. Se distingue entre hemangiomas infantiles y hemangiomas congénitos. Los hemangiomas infantiles se desarrollan durante las primeras semanas de vida como zonas discromáticas y se estabilizan como lesiones rojas y brillantes tras una fase de rápida proliferación. A esto le sigue una involución gradual y una regresión espontánea. Los hemangiomas congénitos, en cambio, son lesiones que están presentes desde el nacimiento y suelen remitir durante el primer año de vida. Estas lesiones no tienen una fase proliferativa y no crecen después del nacimiento. Mancha moncólica, una
microcefalia o macrocefalia. Los edemas localizados pueden ser signos de traumatismo en el nacimiento, mientras que la presencia y el aspecto del pelo pueden aportar información para sospechar de ciertos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Menkes o el hipotiroidismo congénito. A continuación, se evalúan mediante palpación los huesos individuales y las líneas de sutura, incluidas las fontanelas, que deben palparse y describirse. La fontanela anterior suele cerrarse alrededor del año de edad y la posterior a los 2 meses. Una fontanela anterior muy grande puede estar asociada a un hipotiroidismo congénito o trastornos esqueléticos y anomalías cromosómicas como el síndrome de Down. Una fontanela abombada indica un aumento de la presión intracraneal causada por hidrocefalia o meningitis, mientras que las fontanelas deprimidas suelen estar asociadas a la deshidratación. Una fontanela anterior pequeña puede estar asociada a hipertiroidismo, microcefalia o craniosynostosis. Vamos a hablar de algunas características del cráneo descritos con frecuencia. Tenemos la plagiocefalia. Es una forma oblicua de la cabeza con aspecto asimétrico y aplanado en un lado. Es típico de los recién nacidos que siempre están en la misma posición, pero puede estar asociado a la fusión prematura de algunas suturas. La braquicefalia está causada por el cierre prematuro de la sutura coronal, típico por ejemplo del síndrome de Asperger. La escafocefalia, la sutura sagital se cierra prematuramente, con restricción del crecimiento lateral del cráneo, dando lugar a una cabeza larga y estrecha. Fracturas del cráneo suelen ser lineales y compuestas, pero pueden ser deprimidas y provocar hemorragias. Craniotabes, sensación palpatoria de compresibilidad del hueso craneal. Es normal en los primeros días de vida.
las orejas de implantación baja, la microcefalia u otros rasgos típicos de los trastornos dismórficos más comunes. Un hallazgo común puede ser la asimetría de ciertas estructuras faciales, que son más evidentes durante el movimiento o el llanto del niño. Las posibles causas son parálisis o hipoplasia del músculo depresor del ángulo de la boca, parálisis secundaria a un traumatismo, por ejemplo forceps intraparto, agenesia congénita del núcleo del nervio facial o síndrome Moebius, orejas pequeñas que se dice microtia, y la ausencia de hipoplasia del cartílago de la oreja puede estar asociada a malformaciones renales que deben ser excluidas por ecografía. Con respecto a los ojos del niño deben observarse bajo la luz directa para resaltar la presencia y la forma de la pupila. El oftalmoscopio debe utilizarse para comprobar la presencia del reflejo rojo. A continuación se describen los posibles hallazgos patológicos: conjuntivitis, hiperemia de la conjuntiva y secreción amarillenta, que es una indicación de repetir una segunda dosis de profilaxis ocular; hemorragias subconjuntivales, un hecho frecuente y autolimitado relacionado con el parto espontáneo. A veces se asocia con fases de éxtasis. Estenosis del conducto lagrimal es lagrimeo excesivo, mono o bilateral. Suele resolverse en pocas semanas con el masaje del saco lagrimal. En raras ocasiones puede requerir cirugía correctiva. Aniridia, ausencia del iris, a menudo asociada con el síndrome de Ward, síndrome de Wilms. Aniridia, anomalías genitourinarias, retraso mental. Colobomas, alteración en el contorno del ojo por ausencia del tejido que rodea el iris o afecta al párpado. Se relaciona con ciertos síndromes genéticos como el síndrome de Church. Coloboma, defectos cardíacos, atresia acuanas, retraso del crecimiento, anomalías genitales y anomalías del oído. Todo eso es el síndrome de Church. Heterocromía del iris, coloración diferente de los dos ojos, a veces asociada a síndrome de Waardenburg, junto con piebaldismo, que son mechones de pelo despigmentados, y sordera neurosensorial. Con respecto a la boca del recién nacido debe evaluarse mediante la observación directa de las principales estructuras anatómicas y, en caso de duda, mediante la palpación directa. Primero tenemos el labio leporino. Puede ser una anomalía así alta o en asociación con síndromes genéticos. Puede tener base genética o relacionarse con ingestas de fármacos o alcohol durante el embarazo. Además, como hay una comunicación anormal oronasal, conlleva dificultades para la alimentación y para la fonación, así como para la ventilación del oído, que aumenta el riesgo de sufrir otitis de repetición. En general, la cirugía para cierre de paladar se demora hasta los 1 a 5 años de edad. Perlas de Epstein, pequeñas pápulas queratinosas blanquecinas en la línea media del paladar. Macroglosia, lengua grande congénita o adquirida. Puede ser una expresión típica del síndrome de Beckwith-Wiedemann, que incluye macroglosia, hemihipertrofia, onfalocele, hipoglucemia, de la enfermedad de Pompe, glucogenosis del tipo 2 y del hipotiroidismo. Dientes. La presencia de los dientes en el momento del nacimiento es posible, a menudo en asociación con síndromes genéticos y en otras ocasiones como algo aislado. Ahora vamos a hablar del tórax. El tórax del recién nacido debe describirse en su forma y movimiento. Debe observarse los movimientos respiratorios y la presencia de dificultad respiratoria
células mamarias, que es un hallazgo muy frecuente asociado a la influencia de las hormonas maternas. Con respecto al corazón, la exploración física cardiológica es un paso esencial en la evaluación del recién nacido. Los tonos cardíacos deben ser puros y con pausas rítmicas sin soplos. En una sucesión típicamente pendular, en las primeras horas de vida puede escucharse un soplo mesocárdico suave, sistólico, que se resuelve espontáneamente y que es una expresión típica del cierre fisiológico del ductus arterioso. La presencia de una comunicación interventricular anormal se suele manifestar por la aparición de un soplo cardíaco áspero, intenso y chirriante, que a menudo no es audible en las primeras 12 a 24 horas. La evaluación cardiológica del niño se completa con la palpación de los pulsos femorales y la comparación con los pulsos braquiales para excluir la presencia de una coartación aórtica. La presencia de los pulsos femorales saltones puede estar relacionado con la presencia de un ductus arterioso persistente. Con respecto a las manos, observar el número de dedos, la presencia, el número de pliegues palmares, si se sospecha de síndrome de Down, el reflejo de prensión palmar y actitud en general. Con respecto al abdomen, es importante realizar una inspección, una palpación y auscultación del abdomen. La presencia de masas abdominales puede sugerir la presencia de tumores infantiles como el tumor de Wilms o el neuroblastoma. En muchos casos es posible palpar el hígado del recién nacido, pero la hepatomegalia debe ser valorada ecográficamente si se sospecha de congestión vascular y para identificar su origen. La hepatomegalia está potencialmente relacionada con las enfermedades de depósito y la insuficiencia cardíaca. Las esplenomegalias son típicas de las infecciones congénitas por citomegalovirus o rubiola, mientras que las grandes masas renales pueden implicar la presencia de quistes. La diástasis de los músculos rectos abdominales en el recién nacido es un hecho normal autolimitado que puede evidenciarse por la herniación de una masa vertical en la línea media del abdomen. El cordón umbilical debe mantenerse seco y limpio para favorecer su secado, y la caída espontánea, de 7 a 10 días usualmente, debe presentar atención a cualquier secreción maloliente, un signo
displasia congénita de cadera es la presencia de pliegues cutáneos asimétricos en los muslos, tanto en la cara anterior como posterior. Existen factores de riesgos específicos para la displasia que se enumeran a continuación y cuya presencia implica realizar ecografías de caderas. Son familiares de primer grado con displasia, posición de nalgas prolongada en el embarazo o presentación de nalgas en el parto, o que sean gemelos. Aspectos generales que tenemos que saber ya para terminar. Primero, el peso. Tanto los recién nacidos a término como los prematuros experimentan una pérdida de peso fisiológica después del nacimiento. Estamos hablando desde el 10%, 12% en los prematuros debido a la deshidratación, la producción de orina y meconio y la pérdida de agua libre extracelular. Los bebés a término recuperan su peso al nacer entre los 7 y 10 días de edad. Los prematuros pueden tardar entre 10 a 15 días en recuperarlo. A continuación, el aumento de peso diario debe ser de 20 a 30 gramos al día. La ingesta de calorías entre 100 y 120 kilocalorías por kilo al día. Con respecto al cribado neonatal, los cribados son procedimientos sensibles para excluir afecciones y enfermedades potencialmente dañinas, pero para las que existe una cura eficaz si se diagnostican a tiempo. En Italia se realizan varios tipos de cribados, aunque con diferentes interregionales. Primero, el cribado metabólico es gratis y obligatorio para 3 enfermedades: fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito y fibrosis quística. Cribado neonatal ampliado mediante una muestra de sangre del talón. Vamos a hablar del cribado cardíaco. Los defectos cardíacos congénitos críticos se producen en aproximadamente 2 de cada 1000 nacidos vivos y son una causa importante de mortalidad y morbilidad neonatal. Es barato, es sensible y debe realizarse después de las 6 horas de vida o antes de que se dé de alta. Debe realizarse en 2 extremidades: en la mano derecha, que se llama posición preductal, y en el pie, cualquiera de los dos, conocido como postductal. Un resultado se considera positivo, o sea patológico, si cualquier saturación es menor de 90%. La saturación es menos de 95% tanto en el captador preductal como en el postductal. En 3 mediciones hay una diferencia absoluta de más de 3% en la saturación entre la saturación preductal y postductal. En 3 mediciones con una hora de diferencia. Se considera negativo todo cribado cuya saturación sea mayor o igual a 95% en ambas medidas, con una diferencia absoluta de menos o igual
gustado un montón este video. Es sumamente valioso, sumamente